Hola a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que puedas estar en este video. Hoy te quiero hablar de ¿debo ir al psiquiatra o debo de ir al psicólogo? ¿Cuál de estos es la mejor opción? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y antes de poder responder a esa pregunta, quiero explicarles brevemente un poquito de historia acerca de la psiquiatría, de los avances, de la evolución que ha tenido. Posteriormente explicarte cuál es la diferencia entre ser psiquiatra y ser psicólogo y finalmente poder responder qué es lo más viable. Entonces, quiero decirte que dentro de estos últimos años, principalmente desde 1952 hasta el 2013, surgió algo que se conoce el DSM. Seguramente lo has escuchado y si no, bueno, esta es tu oportunidad para conocer acerca de él. Y el DSM es conocido como este manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Surgió la primera edición en 1952 y la última, que es la quinta, o el DSM-5, tuvo su origen en el 2013. Este es el que continúa actualmente. Entonces, hay todo un mundo de diferencia y de evolución desde el primero hasta el actual. Y dentro de esta evolución es importante notar el DSM-1 al 5, que es el actual, hubo un incremento del 300% en los casos de diagnósticos, en el número de diagnósticos. A continuación te quiero nombrar algunas diferencias entre la psiquiatría psicodinámica y la psiquiatría descriptiva. La psiquiatría psicodinámica surge con Freud y seguramente has escuchado acerca de él, una figura muy importante en el psicoanálisis, y él empieza a proponer diferentes cosas y hace toda una teoría acerca de lo que es normal versus lo anormal. Empieza todo un lenguaje, un vocabulario propio del psicoanálisis y de la psiquiatría psicodinámica, por ejemplo, las neurosis, las reacciones, entre otros. Y empieza el énfasis o el enfoque que tiene la psiquiatría psicodinámica era un enfoque en las causas, es decir, de dónde proviene la meta del tratamiento era ver más allá del síntoma o de los síntomas que decía el paciente que tenía y tratar su causa psicogénica que se origina en la mente. Y posteriormente surge la psiquiatría descriptiva, que quizá es la que estás más familiarizado. Empieza a proponer esta última, que las enfermedades de tipo mental tienen raíces biológicas, y empieza todo un éxito entre los antidepresivos y los antipsicóticos, más o menos aproximadamente en 1950. Entonces es prácticamente reciente y empieza a proponer todo este énfasis en la bioquímica, en los neurotransmisores, y empieza a ver la enfermedad mental como algo más separado. Es más algo biológico, algo más orgánico, algo más neurológico que meramente cuestiones mentales, cognitivas, propias de la psicología de cada individuo. Empieza a decir que hay variaciones tanto cuantitativas como cualitativas y empieza a formular todo un conjunto de criterios para los diagnósticos distintos. Ciertos diagnósticos del DSM-5 son fundamentalmente asuntos legales morales transformados en enfermedades mentales, tales como el voyeurismo, el exhibicionismo, pedofilia, sadismo, masoquismo, entre otros. La meta no solamente es poner una palabra, una etiqueta, dar un diagnóstico, porque a veces pensamos que ese es el fin en sí mismo. Quiero saber qué tengo y ya está. Pero saber qué tienes no resuelve absolutamente nada. El objetivo es, bueno, ¿qué tengo que hacer al respecto? ¿Cómo puedo sentirme mejor? ¿Cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo ser funcional? Entonces, ¿tratan los medicamentos un desequilibrio bioquímico? La teoría es la siguiente. Los problemas psiquiátricos resultan de un desequilibrio en una desregulación de los neurotransmisores o el sistema neurotransmisor
en ciertas partes del cerebro. Esa es la teoría, pero no podemos medir neurotransmisores, no podemos sacar conclusiones sobre el impacto de los medicamentos psicoactivos, por ejemplo, en los síntomas de una persona en particular. Entonces, eso a manera de contexto acerca de la psiquiatría. La diferencia, una de las diferencias es que el psicólogo estudia de 3 a 5 años la carrera de psicología. Esto va a depender del país, del plan de estudios donde se encuentre la persona. Y el psiquiatra es alguien que estudió medicina y que se especializó en la rama de psiquiatría, así como hay otras tantas. El psiquiatra receta, da medicamentos y el psicólogo no. Hay un abordaje distinto ante las enfermedades mentales, ante este conjunto de síntomas que el paciente viene a decir que padece, que tiene. Entonces, ¿debo ir con el psicólogo o debo de ir con el psiquiatra? Lo más común, lo más popular es que la persona busque en internet el cómo se siente y a sí misma se diagnostique. Y esto la hace ir directamente con un psiquiatra para que le dé, por ejemplo, un ansiolítico o un antidepresivo y de esta manera poder aminorar los síntomas de la depresión, de la ansiedad, principalmente esos dos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que yo en lo particular lo que recomiendo, lo que sugiero es que si tú estás teniendo una situación donde empiezas a detectar que estás siendo incapaz o te estás teniendo alteración para ser funcional en las diferentes áreas en las que te desarrollas, en tu trabajo, familia, amistad, etcétera, es importante que puedas acudir primero a terapia para que te pueda valorar el psicólogo y él o ella te pueda canalizar o referir si es necesario con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque como podemos ver, la psiquiatría tiene más esta inclinación, este enfoque a disfunciones meramente orgánicas, disfunciones meramente de los neurotransmisores, de alguna alteración quizá en alguna parte del cerebro como tal, y eso hace que haya alguna alteración, por ejemplo, en el estado de ánimo, por mencionar una posible causa, pero no es la única. Y usualmente las personas que requieran medicamento son en casos más graves o más significativos a lo que popularmente en la población predomina. Lo más sencillo es solamente quedarnos con la dosis que el psiquiatra está dando y eso puede aminorar algunos de los síntomas físicos. Pero acá lo importante es que la persona, el individuo, poco a poco pueda ser capaz de tomar mejores decisiones, de entender cómo es que funcionan sus patrones de pensamiento, saber qué lo ha llevado a reaccionar de cierta manera, poder evaluar, identificar las emociones que predominan, entender por qué está pensando de esa manera, por qué está comportándose de esa forma, encontrar nuevas estrategias alternativas para mejorar su calidad de vida, entre tantas cosas más. Por eso lo que yo sugiero es que si tú tienes algunos síntomas de tipo emocional, mental, que te están afectando tu desarrollo integral, puedas primeramente acudir con un psicólogo que te va a canalizar de ser necesario con un psiquiatra y de esta manera poder tener un tratamiento en todo caso integral, completo, donde hay apoyo psiquiátrico, repito, insisto, si es necesario que tengas que tomar medicamento farmacológico y llevar a la par, en continuidad, la terapia. Muchas de las veces, solamente con terapia psicológica, la persona puede salir adelante. En casos extremos, en casos más delicados y son minoritarios, es que se requiere el tratamiento farmacológico o psiquiátrico. Los medicamentos no son malos, pero son reservados específicamente para casos muy particulares. Entonces, te animo a que tú puedas acercarte con un psicólogo, con una psicóloga, para que te pueda valorar y de ser necesario te canalice en el momento oportuno.
Así que espero este video haya sido de utilidad, que puedas llevarte algo de él, y apóyame dándole like, suscribiéndote al canal y compartiendo este video con quien lo necesite. Un abrazo.